¿Qué tal, hermanos? Buena tarde, soy el pastor Eduardo García. Comparto con ustedes el presente video que corresponde a nuestra lección número 7 del curso de ministerios. La semana pasada pudimos comprender la misión de la iglesia. Dijimos que la misión de la iglesia podíamos comprenderla de dos maneras. La misión de la iglesia es salvar a los perdidos y desarrollar, hacer crecer o madurar a los que ya han creído. Y las 5 estrategias que tenemos como iglesia para lograr esta misión se forma en nuestra iglesia a través de la palabra pesca, que es proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Para cada una de estas estrategias hicimos un análisis general y global de los ministerios que entrarían en cada una de estas 5 estrategias, la definición de cada una de estas 5 cosas y de alguna manera el propósito o la finalidad de cada una de estas 5 estrategias. El día de hoy, ya que vimos la misión, vamos a ver la visión que tenemos como iglesia. Y la visión que tenemos como iglesia es una visión 2020. Así que se llama la lección número 7 así: la visión 2020 de la iglesia, una dinámica eclesiástica equilibrada. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Repito, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como ya dijimos, una iglesia sana es una iglesia fuerte y una congregación que se mantiene en constante crecimiento. Los médicos definen la salud como el equilibrio de todas las funciones vitales de un cuerpo, y no solamente del cuerpo, sino de manera integral la vida de toda la persona, incluyendo el aspecto psicológico, incluyendo el aspecto social, etc. Así que la salud de una iglesia incluye el equilibrio de sus dinámicas de trabajo. Este equilibrio debemos experimentarlo especialmente en lo que se refiere a las estrategias de celebración o reuniones cristianas. Así que nuestra visión perfecta está basada en Hechos 20:20, que dice así: nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Para un oculista, la visión perfecta de nuestros ojos es 20:20. Para la Biblia, la visión perfecta de la iglesia es Hechos 20:20. El apóstol Pablo y muchos otros creyentes usaron sus casas para el extendimiento del reino de Dios. Los discípulos compartían la vida cristiana en las casas. Por ejemplo, Hechos 2:46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lidia, se nos dice que Lidia tenía una especie de célula o culto casero en su hogar. Y eso lo encontramos en Hechos 16:15, donde dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Eso lo encontramos o lo podemos ver a través de Romanos 16:5, cuando dice: saluden también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ninfas, sabemos que albergaba una célula en su casa. Eso lo encontramos en Colosenses 4:15. Así que algo nos queda claro en cuanto a la visión de la iglesia. La visión de la iglesia debe abarcar el aspecto público, pero también el aspecto comunitario en casas, es decir, lo magno y lo pequeño. Ahora, una estrategia poderosa es de la que estamos hablando. La puerta de la iglesia está en tu casa. Muchísimas personas que nunca entrarían a un templo pueden asistir a tu casa y conocer el poder transformador de Dios. Abre las puertas del reino de Cristo, abriendo las puertas de tu casa. El reino de Dios contempla las casas como herramientas, según el Nuevo Testamento, así que déjate usar. Una célula es un grupo de amor en acción, es decir, una pequeña congregación de personas que se reúnen en casas cada semana para compartir la vida. En el caso de nuestra iglesia, la estrategia tiene por nombre zarzas. Las zarzas son células que se abren en casas en las que se congregan personas, un grupo pequeño de personas, para compartir vida, compartir la palabra de Dios y en realidad compartir un tiempo. Esta situación de las células o de la iglesia en casa es la estrategia del Nuevo Testamento. La iglesia de la era apostólica creció en una forma explosiva debido a que los discípulos vivieron su cristianismo tanto en el templo como en las casas.
Así que nuestra visión de iglesia debería de ir más allá de las cuatro paredes de nuestro templo o del lugar en el cual Dios nos permite congregarnos. Nuestra visión debe incluir el templo, pero también las casas. Y eso lo encontramos en los textos que ya leímos, Hechos 2:46, 5:42 y 20:20. Ahora, esta estrategia poderosa también es una estrategia integral. En una zarza, célula, grupo pequeño o grupo de amor en acción, se dan algunas cosas que son importantes y que debemos rescatar aquí. Número 1, se da una relación interpersonal muy intensa y sistemática entre sus miembros. Es decir, cada semana se ven. Y como son un grupo pequeño, se presta a que los miembros tengan comunión de forma más cercana. Lo que no pasa en el templo, lo que no pasa en la reunión masiva. Número 2, se da una oportunidad para practicar los valores cristianos del amor, la preocupación de los unos por otros, la ayuda mutua, el servicio, el perdón, la comprensión, etcétera, que no se da regularmente en un grupo grande al que asistimos casi solo como oyentes y espectadores. La mayor parte del culto está a cargo de una cantidad reducida de personas, por lo tanto no nos involucramos de manera práctica. Cuando hay reuniones en casas, cuando hay células o cuando la iglesia se reúne en casas, se presta a que se vive de una manera más práctica el amor, la preocupación, la ayuda, el servicio, el perdón, la comprensión, etc. Estamos juntos y estamos pocos, pues hay quien ayuda a poner las mesas, hay quien lleva la comida, hay quien sirve, hay quien ora, hay quien canta, hay quien da la enseñanza, hay quien levanta las ofrendas, hay quien ayuda a limpiar al de la casa, etc. Es decir, se presta para que participemos de manera más activa. Número 3, se genera un sentido de pertenencia. Es decir, en el grupo grande es difícil identificarte con todos. Cuando perteneces a una célula, a un grupo en casa o iglesia en casa, lo que pasa es que se da un sentido de pertenencia. Hay más intimidad entre sus miembros, hay más cercanía entre sus miembros, y eso repercute en sentirnos parte de ellos y que ellos se sientan parte de nosotros. Cuarta cosa en la que colabora las células o las iglesias en casa es que se provee un encuentro con el evangelio a las personas en donde está. Es decir, tal vez haya personas a las que el templo les queda lejos o por cuestiones de tiempo o de seguridad no podrían venir hasta aquí. Pero el hecho de que haya una iglesia en mi casa le facilita a los que no son creyentes que tengan un encuentro con el evangelio sin tener que ir hasta la iglesia, sin tener que ir al templo. Número 5, se muestra en una forma muy evidente la aceptación a las personas nuevas. Cuando estamos en una iglesia o cuando estamos en el templo, es más fácil pasar de vista o tal vez no poner atención a las personas que vienen por primera vez. Cuando estamos en una célula es más evidente cuando una persona es nueva. Por lo tanto, es fácil prestarle atención y hacerle sentir como lo que es, una persona valiosa. 6, se disfruta del compañerismo cristiano de corazón a corazón, se presta para pláticas, se presta para chistes, se presta para cotorreo incluso, se presta para muchas cosas que son sanas en una relación incluso cristiana. Y 7, siempre se tiene un lugar para alguien más. A lo mejor el templo se llena, pero en la casa siempre hay lugar para alguien más. Así que esta cuestión de nuestra visión, tanto tener reuniones que en el templo como tener reuniones en la casa, es como ser un ave con dos alas. La iglesia que trabaja a nivel templo y trabaja a nivel casas es como una ave con dos alas. Una manera muy práctica de ejemplificar el equilibrio del trabajo de una iglesia es pensar en las dos alas de un ave. Con una sola ala le sería bastante difícil volar, ¿no es cierto? Pero con dos alas el equilibrio en el viento sería perfecto. Una iglesia que solo tiene reuniones multitudinarias no tiene equilibrio de acuerdo a la Biblia. Todo creyente y toda congregación en su conjunto necesitan de la posibilidad de reunirse en una celebración masiva en donde la fiesta espiritual sea llena de solemnidad y de impactantes momentos de alabanza y de proclamación. Pero también son indispensables momentos de informalidad, de intimidad personal y de aprendizaje detallado, como en el que se puede dar en una reunión de poca gente. En la reunión masiva del templo es difícil preguntar, es difícil decir cuando no entendí algo, es difícil compartir
compartir lo que Dios está poniendo en mi corazón respecto a la enseñanza o respecto al sermón, pero en un grupo pequeño es muy fácil que haya una retroalimentación, y no solamente hay una retroalimentación espiritual, sino hay una retroalimentación de vida, dada la intimidad y dada la relación que se va dando entre sus miembros, pues empezamos a crear vínculos cada vez más estrechos, y de tal forma que ya no nada más terminamos hablando del estudio, sino terminamos hablando de nuestra propia vida, y aquello se convierte en un momento de consejería, en un momento de instrucción espiritual. En un culto masivo, la mayoría solo escucha y no puede opinar o preguntar. La única comunicación que se tiene es que los que de atrás ven las nucas de los de enfrente y los de adelante ven al predicador sin que nadie pueda interactuar en un diálogo como los grupos pequeños. Una iglesia necesita las dos alas para volar más alto. Necesita tener cultos masivos y necesita tener reuniones en casa. Por lo tanto, permítame hacer una definición breve de lo que debería de ser una célula, un grupo pequeño, o como lo llamamos en nuestra iglesia, células. Número 1, ¿qué es una célula? ¿Qué es una zarza? Es una congregación con dinámica integral, es decir, hay estudio bíblico, comunión, socialización, alabanza, oración, discipulado, evangelización, ayuda mutua, pastoreo y en fin, la vida cristiana misma en todas sus facetas y con todas sus implicaciones es lo que se da en una célula. Es una congregación dinámica, es el reino de Cristo estableciéndose en una comunidad a través de un organismo viviente, la célula. Así que se tiene la experiencia comunitaria del templo, pero a una proporción menor, lo que permite que cada uno de sus miembros se integre a estas dinámicas de mejor manera. ¿Cuáles dinámicas? Las repito: de estudio bíblico, comunión, socialización, alabanza, oración, discipulado, evangelización, ayuda mutua, pastoreo, consejería y etcétera. Número 2, es una iglesia. En la Biblia se llama iglesia a una congregación de cristianos reunidos en una casa. No es indispensable un templo y una gran organización para ser iglesia. Y número 3, es el cumplimiento de la gran comisión. A través de las relaciones interpersonales, a través de las comunidades, a través de los núcleos sociales básicos, de escuela, de familia, de amigos y los geográficos, es como el mensaje redentor del evangelio ha caminado a través de los siglos. Es decir, practicamos el evangelismo oikos. Si la iglesia se va a reunir en mi casa o en una casa cercana, entonces yo tengo la oportunidad de invitar a mis familiares, de invitar a mis vecinos, de invitar a mis amigos, de invitar a las personas cercanas, de tal forma que se vive, repito, un evangelismo oikos, un evangelismo relacional, y cumplimos de una manera más fácil y práctica la gran comunión. Yo le llamaría a este ministerio de las células, grupos pequeños o iglesia en casa, le llamaría el ministerio de los unos a los otros. En una iglesia sana hay equilibrio en la dinámica de las reuniones. Hay reuniones, repito, multitudinarias y reuniones de grupos pequeños. Una iglesia sana es una iglesia equilibrada. El ministerio de cada uno de los que formamos una iglesia también es un ministerio equilibrado, es decir, un ministerio que se desarrolla en los dos diferentes ámbitos de la iglesia. En la Biblia encontramos una continua y seria exhortación a ministrarnos unos a otros. Veamos estos 58 textos bíblicos que nos hablan de las intensas relaciones interpersonales que se dan entre los miembros de la iglesia. Por eso le podemos llamar a esta parte los unos a los otros del Nuevo Testamento. Voy a dar lectura a estos versículos para que vean qué responsabilidades tenemos delante de la Biblia los unos con los otros. Número 1, y tened paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Os améis unos a otros. Juan 13:34. Si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Que os améis unos a otros. Juan 15:12. Que os améis unos a otros. Juan 15:17. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Unánimes entre vosotros. Romanos 12:16.
Amaros unos a otros, Romanos 3:8. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, Romanos 14:13. Por tanto, recibíos los unos a los otros, Romanos 16:16. De tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros, Romanos 15:14. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, Romanos 16:16. Cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros, Primera de Corintios 11:33. Todos se preocupen los unos por los otros. Primera de Corintios 12:25. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Corintios 16:20. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Se repite en Segunda de Corintios 13:12. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. No os hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:26. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Antes, sed benignos unos a otros, Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, Efesios 4:32, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, Efesios 5:19, someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Filipenses 2:13. No mintáis los unos a los otros, Colosenses 3:9. Soportándoos los unos a los otros, Colosenses 3:13. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, Colosenses 3:13. Enseñándoos unos a otros, Colosenses 3:16. Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, Colosenses 3:16, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, Primera de Tesalonicenses 3:12. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, Primera de Tesalonicenses 4:9. Alentaos los unos a los otros, Primera de Tesalonicenses 4:18. Animaos unos a otros, Primera de Tesalonicenses 5:11. Edificaos unos a otros, Primera de Tesalonicenses 5:11. Exhortaos los unos a los otros cada día, Hechos 3:13, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Hechos 10:24, sino exhortándoos unos a otros, Hechos 10:25, no murmuréis los unos de los otros, Santiago 4:11, no os quejéis unos contra otros, Santiago 5:9, confesaos vuestras ofensas unos a otros, Santiago 5:16, oraos unos por otros, Santiago 5:16, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, Primera de Pedro 1:22, sed todos de un mismo sentir, Primera de Pedro 3:8, tened entre vosotros ferviente amor, Primera de Pedro 4:8, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, Primera de Pedro 4:9, cada uno según que el don que ha recibido, ministrelo a los otros, Primera de 4:10, sumisos unos a otros, revestidos de toda humildad, Primera de Pedro 5:5, saludaos unos a otros con ósculos de amor, Primera de Pedro 5:14, que nos amemos unos a otros, Primera de Juan 3:11, que nos amemos unos a otros, Primera de Juan 3:23, amémonos unos a otros, Primera de Juan 4:7, debemos también nosotros amarnos unos a otros, Primera de Juan 4:11, si nos amamos unos a otros, Primera de Juan 4:12, que nos amemos a unos a otros, Segunda de Juan 5. Si usted puede ver, e hice todo este recorrido, porque si usted puede ver, hay algunas responsabilidades que tenemos con los otros que no podemos cumplir en la masa. Hay cosas que en la masa del templo, en la masa de los cultos, no podemos cumplir. Hay unas responsabilidades de esta lista de 58 textos bíblicos que no lo podemos hacer de forma clara, evidente y práctica si estamos solamente en la masa del templo o de la iglesia. Tenemos una necesidad de estar en intimidad a través de las casas para poder cumplir muchas de estas responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Y una vez más, por eso repito, nuestra visión de iglesia debería ser una visión en la que valoremos no solamente los cultos masivos, sino también que empecemos a tomar de forma seria y como con un alto valor a las reuniones en las casas. Reflexionemos con esto para terminar. Un ideal para la vida eclesiástica sería que cada miembro de la iglesia pudiera asistir cada semana a una reunión de mucha gente, culto grande, y a una reunión de grupo pequeño. Esto sería muy saludable para cualquiera.
Actualmente, esta es la experiencia de aquellos que, además de venir al culto, asisten a un departamento de nuestra iglesia, como por ejemplo las mujeres, las células o el estudio bíblico. Pero sería muy bueno que pudiéramos dar esta oportunidad a todos los miembros de la Iglesia Bautista Villa de Oreb. Así que, ¿cuál es el desafío que tengo para ti? El desafío va o consiste en tres cosas. La primera, miren, de acuerdo a lo que estamos viendo el día de hoy, de la visión que tenemos que tener de la iglesia, darle importancia al culto masivo, pero también darle importancia a las células o los estudios en casa. El primer reto y desafío que debemos de tener es este: debemos orar para que Dios levante a una persona o a un matrimonio para que sean líderes de este ministerio en nuestra iglesia. Es decir, que se encarguen de planear, que se encarguen de supervisar, que se encarguen de animar, que se encarguen de promover, que se encarguen de sustentar este ministerio de las células en nuestra iglesia. Actualmente no hay una persona en concreto o un matrimonio en concreto que se haga cargo de este ministerio en nuestra iglesia, y es de suma importancia, repito, es de suma importancia porque nos ayuda a cumplir la gran comisión de una mejor manera, nos ayuda a ser responsables con nuestras responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Y número 3, colabora y es de suma importancia para la iglesia, porque a través de esta experiencia nos nutrimos de una manera más íntima, práctica y profunda en la experiencia de ser iglesia. Por lo tanto, el primer desafío, como ya dije, es orar por una persona o un matrimonio que se haga cargo de este ministerio. Número 2, debemos orar por las células que ya están funcionando en nuestra iglesia, para que se sostengan, para que sigan adelante, para que crezcan, se reproduzcan, se multipliquen. El día de hoy, actualmente en este tiempo de contingencia, sé que por lo menos hay 9 casas dando estudio en casa, por lo menos 9 casas. Sería lo ideal que después de la contingencia, de estos 9 hogares de los que se está haciendo un altar familiar, permanezcan por lo menos unos 5, 6, 7, 8, por Dios, a lo mejor hasta las 9, y continúen como una célula de la iglesia. Y número 3, oremos para que cada miembro de la iglesia, los que ya pertenecemos y los que han de llegar con nosotros, se alineen a esta experiencia de iglesia, que busquen la reunión masiva de culto, pero que también deseen estar en esta experiencia de iglesia en casa. Esto es lo que tengo que compartir por el día de hoy con ustedes. Si se dan cuenta, hemos hablado de uno de nuestros ministerios que tenemos como iglesia, el ministerio de las células. La siguiente semana continuaremos hablando más de la iglesia. Recuerden estas 3 oraciones que tenemos: por una persona o un matrimonio que se puedan hacer cargo del ministerio, para que continúen y permanezcan las reuniones de células que ya tenemos, y número 3, para que todos se adhieran a esta experiencia de células. Que Dios los bendiga. Nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.